verses 3 and 4. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Judas, versículos 3 y 4. Jude is a short book, Judas es un libro corto, but verses 3 and 4 pero los versículos 3 y 4 are really a summary of the whole book. son realmente un resumen de todo el libro. Listen to these two verses now. Escuchen estos dos versículos ahora. Dicen: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Seriously. All right, I'm going to read a phrase in my English translation and then you translate that. Mark está asombrado de cuántas palabras más ocupamos en español para decir lo que dice en inglés. Entonces dice, va a leer una frase y va a ver cuál es el equivalente en español. Mark is surprised by how long the Spanish is compared to the English translation, so he wants to read it again now so he can hear. Yes. Dear friends, Amados, although I was very eager to write to you about the salvation we share, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, I felt I had to write me ha sido necesario escribiros and urge you to exhortándoos contend que contendáis for the faith that was once for all entrusted to the saints. ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. For certain men Porque algunos hombres, whose condemnation was written about long ago, los que antes habían sido destinados para esta condenación, have secretly slipped in among you. han entrado encubiertamente, They are godless men hombres impíos, who change the grace of our God into a license for immorality. que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios And deny Jesus Christ, our only sovereign and Lord. y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Okay. All right. Well, these are very serious charges Jude was bringing. Estas son acusaciones muy fuertes que trae Judas. It's amazing that so early in the history of the church, Es asombroso que tan temprano en la historia de la iglesia there would be those who were so seriously wrong. hay personas que se hayan equivocado tan fuertemente. Has anyone ever told you that the Roman Catholic Church is likely to be correct because it's older? ¿Alguien te ha dicho alguna vez que la iglesia católica probablemente tenga la razón porque es una iglesia más antigua? What a bad idea. ¡Qué idea tan horrenda! Have people not seen that even in the first century there was terrible error in churches? ¿No han visto las personas que aún en el primer siglo había tremendo herejía en las iglesias? The way we know what's true is not by what is old, La manera que nosotros sabemos lo que es verdad no es por si es viejo, but by what's revealed in God's Word. sino si es revelada en la palabra de Dios. So these false teachers that Jude was warning about Entonces estos falsos maestros de los cuales nos advierte Judas were changing the grace of God into a license for immorality. estaban cambiando la gracia de Dios en licencia para la inmoralidad. This is what Jude's attention was on, A eso se dirige Judas. and I pray that God will help us here this morning. Y yo pido que Dios nos ayude a nosotros aquí esta mañana. We live in an age that loves ambiguity, Vivimos en un mundo que le encanta la ambigüedad, but Jude is stark. pero Judas es claro. What happened that made Jude feel that he had to write this? ¿Qué sucedió que hizo que Judas sintiera la necesidad de escribir esto? Well, it seems that along with the Christians Bueno, parece que además de los cristianos, in this church en esta iglesia that Jude was writing a to, la que Judas escribe, he had become aware se había dado cuenta que that there were also también habían what we can only call lo que solamente podemos llamar anti-Christians anticristianos in the church. en la iglesia. Who were they? ¿Quiénes eran? Well, they certainly needed to know and would want to know Bueno, ciertamente necesitaban saber y que quisieran saber, once Jude began to describe them. cuando Judas los empieza a describir, Who would these people be? ¿quién serían estas personas? What should they do about them? ¿Qué deberían hacer con estas personas? Jude wants them to understand what a danger they were.
Judas quiere que ellos supieran el peligro que son. So in order to identify these certain men, as he calls them, Entonces, para identificar a estos hombres, como él los llama, I think that's ominous there in verse 4, sentimos que hay algo de peligro ahí. certain men. Ciertos hombres, He en el lays versículo out 4. 6 characteristics Él menciona 6 that características were to identify them to the other Christians. que servirían para identificarlos por los demás cristianos. Number 1, Número 1. there were those whose condemnation had been written about long ago. Eran personas cuya condenación había sido escrita de antemano. Jude begins by saying that these men were so wrong that there's not a question about what they're doing. Judas inicia describiéndolos diciendo que están tan equivocados que no hay duda de lo que están haciendo. He says that their condemnation, Su condenación, nos dice, their ending, el final de their ellos, conclusion la conclusión de su historia, is already determined. ya ha sido determinada. And that this condemnation Y que esta condenación is not up for dispute, no es algo que podemos debatir, but rather it is so settled sino que es algo que es tan firme that it was even marked down, que incluso fue anotado, written about escrito long ago. hace mucho tiempo. What exactly did Jude mean by saying it was written down long ago? ¿Qué quiere decirnos Judas al decirnos que fue escrito hace mucho tiempo? What's he referring to? ¿A qué se refiere? We don't exactly know. No sabemos exactamente. He doesn't say. No nos lo dice. He doesn't quote a passage of Scripture. No cita un pasaje bíblico. Some people guess that he's referring to what Peter wrote in 2 Peter. Algunos creen que él se refiere a lo que Pedro nos dice en segunda de Pedro. I think it's more likely Creo que es más probable that Jude had in mind Old Testament examples of judgment que Judas tenía en mente algunos ejemplos del Antiguo Testamento del juicio de Dios that he gives later in this letter, que él luego va a mencionar en esta misma showing epístola, that God will judge false teachers demostrando que Dios va a juzgar a los falsos and maestros moral. y a los inmorales. And that what he's saying is that these false teachers in their church were cut from the same cloth. Y lo que está diciendo es que estos, mira, son del mismo tipo que aquellos que está describiendo. They're falling into the same patterns. Están cayendo en los mismos patrones. They're living in those same ways Están viviendo en las mismas formas that will inevitably end in the judgment of God. que inevitablemente les va a llevar al juicio de Dios. And these Christians need to realize that these are spiritually dangerous men Y estos cristianos necesitan entender que estos hombres son peligrosos espiritualmente and that there are such spiritually dangerous men in the y church. que hay tales hombres espiritualmente peligrosos en la iglesia And they should be careful about associating with them. y deben de tener cuidado de asociarse con esas Like those personas. Israelites in the Old Testament story of Korah's rebellion. Como esos israelitas en el Antiguo Testamento que se asociaron con Coré. Do you remember when Korah rebelled against Moses in the book of Numbers? ¿Se acuerdan cuando Coré se rebeló contra Moisés en el libro de Números? And the Lord warned them, move away. Y el Señor les advirtió que debían de alejarse, All the people who were standing around Korah, que todas las personas que estaban parados alrededor de back. Coré, que se alejaran. lest you too be destroyed. Si no, ellos también serían destruidos. I don't know if you have this expression in Spanish, No sé si hay esta expresión en but in español, English, sometimes people will joke that, oh, if he says that, lightning will strike him. pero en inglés a veces decimos que si dice eso le va a caer un rayo del cielo. Meaning God will show his judgment immediately. O sea que Dios va a demostrar su juicio inmediatamente. But that's usually said these days as a joke. Pero usualmente lo decimos como un chiste. But Jude sensed a real danger in the situation. Pero Judas siente un peligro real en esta That if situación. these teachers were left undetected Que si no detectamos quiénes son estos falsos maestros and uncorrected y no los corregimos and unchecked, y no los detenemos, they might bring others into their error ellos quizás van a atrapar a otros en su error and thereby into their condemnation. y entonces en su condenación también. But now those men are not in the place of their final condemnation. Pero esos hombres no están todavía en su lugar de final And condenación. this is the second thing that we see. Y esta es la segunda cosa que observamos. They were in the church. Estaban en la iglesia. Now, they certainly hadn't gotten there by identifying themselves in their membership interviews as a false teacher. Ahora, seguramente en las entrevistas de membresía no se habían identificado como falsos maestros. We read they had secretly slipped in, Dice que habían entrado encubiertamente, like seed sown when the farmer was asleep. como semilla que había sido sembrada cuando el granjero estaba dormido. They stealthily joined the church. Se habían unido en secreto.
And you remember Jesus warned this would happen. Jesucristo nos advirtió que esto sucedería. Watch out for false prophets. Nos dice que debemos de velar en contra de los falsos profetas, They come to you in sheep's clothing, que vienen vestidos como ovejas, but inwardly they are ferocious wolves. pero son lobos rapaces por dentro. By their fruit you will recognize them. Por su fruto los That's conoceréis. Matthew chapter 7. Esto es Mateo capítulo 7. Notice these false teachers didn't form a separate sect. Ahora noten que estos falsos maestros no crean una secta diferente, Rather, they worked in the church, sino que trabajan dentro de la iglesia, evidently with some effect. evidentemente con cierto éxito. Problems in the church, rarely come with an engraved announcement. Problemas dentro de la iglesia normalmente no llegan a bombo y platillo. Pastor Luis, I am going to be a problem for you. Pastor Luis, yo voy a ser un problema para ti. I just wanted you to know that. Quiero que lo sepas. That's not how it normally happens. Normalmente no sucede así. A good bit of discernment and wisdom is needed to tend the flock. Mucho discernimiento y mucha sabiduría es necesaria para cuidar del rebaño. It's really therefore all the more impressive that Jude could see this and comment on it. Es, por tanto, muy impresionante que Judas podía comentar esto y que lo veía. Because sin is often subtle. Porque el pecado frecuentemente es sutil. It's not evident to our mind. No es evidente a nuestras mentes. We're too accustomed to it to notice it Estamos sometimes. demasiado acostumbrados al pecado para detectarlo. There's a Chinese proverb that says, Hay un proverbio chino que dice, if you want to understand the water, don't ask the fish. si quieres entender el agua, no le preguntes al pez. But here, by God's grace, Pero aquí, por la gracia de Dios, that which was secret aquello que era secreto, was plainly exposed to their view. ahora queda expuesto claramente a vista de There were ellos. false teachers like this in the church. Habían falsos maestros como estos en la iglesia. A third thing, they were those who were godless. Una tercera verdad nos dice que eran impíos. Now, that's a strong charge. Ahora, esa es una acusación muy fuerte. And by it, Jude doesn't mean that they were atheists, Y por eso no nos quiere decir que estos hombres eran ateos, at least not in theory. por lo menos no en teoría, But they seem to be practically, pero parece que eran así en práctica, in the sense that they were ungodly. en el sentido que vivían una vida impía sin tomar en cuenta a Dios. They were irreverent toward God. Eran personas irreverentes hacia Dios. And this showed itself in the specifics that Jude gets to in the letter. Y se demuestra en los casos específicos que menciona en la epístola. A fourth characteristic, Una cuarta característica, they were those who deny Jesus Christ. eran aquellos que negaban al Señor Jesucristo. And they probably didn't deny him explicitly. Ahora, probablemente no le negaban a Él explícitamente. The Jews of the day denied him explicitly, many of them. Los judíos del día lo negaban explícitamente, muchos de They would ellos. have said that Jesus is not the Messiah of God. Ellos dirían que Jesús no era el Mesías de Dios. He's not the Son of God. No es el Hijo de Dios. He's not Lord. No es Señor. But these teachers Jude are writing about are in the church. Pero estos maestros que Judas describe están So- en la so iglesia. not denying Jesus Christ in that overt fashion, Entonces no están negando a Jesucristo de manera abierta, but rather by their teaching, sino por sus enseñanzas, in which they approved living contrary to what God had revealed as his will. en las que aprobaban vivir de una manera que es contraria a la voluntad revelada de Dios. They seem very much like the false teachers Paul had warned Titus about. Parecen muy similares a los falsos maestros de los cuales Pablo advierte a Tito. Remember that in Titus chapter 1 verse 16? ¿Se acuerdan de eso en Tito 1:16? They claim to know God, Son personas que profesan la fe, but by their actions they deny him. sino que por sus actos lo niegan. So their unbelieving actions drowned out their verbal professions of faith. Entonces sus actos no piadosos de alguna manera encubren esa profesión de fe que ellos tienen. A fifth characteristic, Una quinta característica, more specifically, más específicamente, they were those who changed the grace of God. dice que cambian la gracia de Dios. They subverted grace. Lo han tergiversado, They undermined it, lo han socavado, not by denying it directly, no negándola directamente, but by transforming it, sino por by transformarla, abusing it, por abusar de ella. changing it into what? ¿Convirtiéndola en qué? Well, they evidently changed God's grace Evidentemente cambiaron la gracia de Dios into a license for sin. en una licencia para el pecado.
That brings us to the sixth characteristic. Y eso nos lleva entonces a la sexta característica. These people were the ones whose lives were characterized by immorality. Son personas cuyas vidas se caracterizaban por la inmoralidad. These false teachers were immoral. Eran falsos profetas que eran inmorales. They were lascivious. Eran lascivos. They were licentious. Vivían vidas de I mean, licencia. call it what you will. Puedes llamarlo lo que quieras. They were dominated by the drive to find the pleasure of their own senses. Se dominaban por el deseo de encontrar el placer en sus propios sentidos. They were debauched. Eran personas que vivían vidas lujuriosas. They were given to shameful, filthy, lustful, sinful desires. Se entregaban a placeres vergonzosos y lujuriosos. Now, this is not to say that all desires are shameful or filthy or lustful or sinful, No estamos diciendo que todos los deseos son lujuriosos o sucios, but apparently these were. pero aparentemente estos sí lo And eran. that's why Jude rings this alarm. Y entonces por eso Judas levanta la alarma. That's why he's so urgent in writing this letter. Es por eso que él escribe urgentemente esta carta. Carousing around through drunken orgies can hardly pass for Christian living. Viviendo en orgías borrachas no puedes describirlo como vivir como cristiano. And these people in the church seem not only to have lived this way, Y estas personas en la iglesia no solamente vivían de esta but manera, to have advocated it. pero también lo defendían. You look how they're described elsewhere in the New Testament. Los describen en otros pasajes del Nuevo Testamento, Paul writes in Ephesians 4:19, como Pablo en Efesios 4:19, having lost all sensitivity, que habían perdido toda sensibilidad. they've given themselves over to sensuality, Se han entregado a la lascivia so as to indulge in every kind of impurity, para practicar todo tipo de impureza, with a continual lust for more. con un deseo por más y más. They seem to have been a part Parece que eran parte de of a kind of teaching una clase de enseñanza which says que dice it doesn't really matter what you do with your body. que realmente no importa lo que haces con tu Your body's going to cuerpo. rot. Tu cuerpo se va a pudrir. God saves your soul. Dios salva tu alma. Therefore, the soul is what's really important. Por eso el alma es lo que realmente do with your importa. body, Lo que haces con tu It's cuerpo, your own private business. eso es cuestión tuya. By their indecent, impure behavior, Entonces, por su comportamiento indecente e impuro, their lewd sexual sinning, su pecado grosero sexual, these men had rejected the moral authority of God. estos hombres habían rechazado la autoridad moral de Dios. They lived contrary to what he commanded in his word. Vivían contrario a lo que Dios manda en su palabra. And so they would fall under God's Y condemnation. entonces caerían bajo la condenación de Dios. Now, some people get alarmed when the preacher starts talking about morals. A veces algunos se indignan cuando el pastor habla de la moralidad, Especially around Reformation Sunday. especialmente cuando estamos cerca del Domingo de Reforma. We get concerned that he's preaching some kind of works righteousness. Nos preocupamos porque quizás está predicando una salvación, una justicia por obras. That is, that we're teaching people that they can be saved merely by living good lives. Que estamos diciendo que las personas pueden ser salvas por vivir vidas buenas. And there's certainly a great danger in this, no doubt. Y ciertamente hay un gran peligro en esto, sin duda. You think that's a danger here in this church or in your own life? Si tú crees que esto es un peligro en esta iglesia o en tu vida, Spend this afternoon reading Romans pasa esta tarde leyendo el libro de or Romanos getting to grips with Galatians. o entendiendo el libro de Gálatas. But brothers and sisters, there is another danger as well. Pero amigos y hermanos, también hay otro peligro. And that is forgetting that Yes. God is holy Y eso es olvidarnos de que Dios es santo and that he hates sin. y que odia el pecado. And that while we are saved by grace through faith, Y aunque sí somos salvos por la gracia, por la fe, we are saved to good deeds. somos salvos para las buenas obras. We are saved to live in a way that represents the truth about God to Somos his creation. salvos para representar lo que es la verdad acerca de Dios y de su creación. If you look at God's people, Israel, in the Old Testament, Si tú miras el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, Israel, and God's concern for Israel's holiness, y la preocupación que Dios tenía por la santidad de Israel, again and again, he gives the reason. una y otra vez nos da la razón. He says, in order that the world may know that I am the Lord. Nos dice para que todo el mundo sepa que yo soy Jehová.
So the holiness of those who claim God's name Entonces la santidad de aquellos que toman el nombre de Dios is a major concern for God. es una preocupación central para Dios. Brothers and sisters, that's what the third commandment means. Hermanos y hermanas, eso es lo que el tercer mandamiento significa. You shall not take the name of the Lord your God in vain. Que no tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios. Did you think that meant simply that you shouldn't swear in certain ways? ¿Eso significa que no debes de decir malas palabras de ciertas formas? That's true, Eso es verdad, but that's about 1/1,000,000th of what that command pero means. eso es 1 en 1.000.000 de lo que ese mandamiento significa. That command means you should not take upon yourself the name of being God's person, a Christian, Eso significa que tú no debes de tomar el nombre de Dios, o sea, el de ser un cristiano, and then live in a way that's contrary y to luego his character. vivir de una manera que es contraria a su carácter. Especially, God has reclaimed his own people Especialmente Dios ha tomado a su pueblo so that we will be an accurate representation of his character to his creation. para que nosotros reflejemos acertadamente su carácter a su creación. Remember what Jesus said in the Sermon on the Mount ¿Te acuerdas lo que Jesucristo dijo en el Sermón del Monte about his true disciples? acerca de los verdaderos That discípulos? those around will see your good deeds Que los que están a su alrededor verían sus buenas and obras glorify God on the day he visits us. y glorificarían a Dios en el día de la visitación. Brothers and sisters, somehow our holiness Hermanos y hermanas, de alguna manera nuestra santidad da renombre a Dios, it brings glory to him. da gloria a Dios. That's his plan. Ese es su plan. And friends, that's the purpose of the local church. Y amigos, ese es el propósito de la iglesia local. That's why Gennesaret Baptist Church is here. Por eso está aquí Iglesia Bautista Genesaret. Leave Jude for just a moment. Ahora dejemos a Judas un segundito Turn over to Ephesians chapter y 3. vayamos a Efesios capítulo 3. Just look at one verse. Vamos a ver un solo This is versículo. what your church is all about. De esto se trata su iglesia. Don't forget it. No se olviden de esto. Ephesians Efesios chapter 3, 3, verse 10. versículo 10. His, that's God's intent, was that now through the church, El propósito de Dios es que para la iglesia, a través de la iglesia, the manifold wisdom of God should be made known to the rulers and authorities in the heavenly realm. la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. So God's wisdom is shown by the transformation that takes place in our lives individually, Entonces la sabiduría de Dios se demuestra por la transformación que sucede en nuestras vidas individualmente, but also in you as a community of people as the Gennesaret Baptist Church pero también entre ustedes como una comunidad de personas en Iglesia Bautista Genesaret, here in Guadalupe, aquí en Guadalupe, or the Capitol Hill Baptist Church o la Iglesia Bautista Capitol Hill in Washington. en Washington. God means to show the truth Dios quiere demostrar la verdad about himself acerca de su persona in his fallen creation a la creación caída by groups of redeemed people por grupos de personas redimidas who live in holiness and love. que viven en santidad y amor. So friends, pay attention to this. Entonces, amigos, presten atención a esto. Don't be distracted by other concerns of the church, No te distraigas por otras cosas que atañen a la like iglesia, what Pastor Luis wears, como qué es lo que viste el pastor or Luis, what the music is like, o cómo es la música, or what we're doing with the property, o qué vamos a hacer con las the instalaciones, o los or instrumentos, passing the church budget. o el presupuesto de la iglesia. Listen to this. Escuchen esto. God cares about what his people live like. A Dios le importa cómo vive su pueblo. We do not want to abuse God's grace. No queremos abusar de la gracia We de want to Dios. reflect his holiness by our lives. Queremos reflejar su santidad en nuestras That is vidas. his big concern. Esa es su preocupación más You grande. know, Peter in 2 Peter, El apóstol Pedro, en segunda de Pedro, very similar letter to Jude, una carta muy similar a Judas, presents the contradiction nos presenta una contradicción between the freedom such false teachers give entre las libertades que esos falsos maestros dan and the result of enslaving people to lust. y el resultado que es esclavizar a las personas a sus pasiones. Too many people today Muchas personas el día de hoy know the kind of false freedom that lust promises conocen la libertad falsa que promete la lujuria and the true bondage it brings. y la esclavitud real que trae. Brothers and sisters, our freedom is not to be used as a cover-up for evil. Hermanos y hermanas, nuestra libertad no debemos de usarla para encubrir el pecado.
we are not to sinfully indulge our flesh. No debemos en pecaminosidad darnos a la carne. Shall we go on sinning that God's grace may increase? ¿Vamos a continuar en pecado para que la gracia No, abunde? emphatically no, Paul Enfáticamente no, dice el apóstol Romans Pablo. 6. Lean Romanos 6. Okay, so what about these people who are members of churches, Ahora, ¿qué de estas personas que son miembros de iglesias, but whose lives are like the people in the world? pero sus vidas son como las vidas del mundo? Whose lives don't seem changed by the gospel. Sus vidas no han sido transformadas por el Evangelio. D.L. Moody put it this way. D.L. Moody dijo lo siguiente. He says there are many good men Dijo, hay muchos buenos hombres who've got a religion que tienen una religión and will tell you they wouldn't give it up for all the world. que te dirían que no lo dejarían por nada en el mundo. But when a man tells you he would not give up his religion, Pero cuando un hombre dice que no va a dejar su religión, you know that he has not much religion to give up. sabes que no tiene mucha religión por dejar. When a man begins to stand up for my religion, Cuando un hombre empieza a defender su religión, as you very often hear, como muchas veces sucede, you may know there is something wrong. sabes que algo anda mal, That is not what we want. porque eso no es lo que buscamos. We want them to change their lives. Queremos que cambien sus vidas, And a religion that does not seem to save men from sin y la religión que no salva a los hombres del pecado is not worth crossing the street for. no vale cruzar la calle por ella. Brothers and sisters, we have to face honestly the relation between immorality and unbelief. Hermanos y hermanas, nosotros tenemos que enfrentar la relación que existe entre la incredulidad y la inmoralidad. A few years ago, there was a book published to a lot of fanfare, Hace unos años publicaron un libro a bombo y platillo, and this book set out to shred the biblical picture of Jesus. y este libro quería destrozar el cuadro bíblico de Jesús. I just happen to know the backstory of this author Yo conozco el trasfondo de ese autor, because I knew the man who had been his pastor. porque conocía al hombre que había sido su pastor. The truth is, this author was a recently lapsed Christian. La realidad es que ese autor había sido un cristiano que recientemente había dejado He la had fe. had an adulterous affair with a woman from an evangelical church. Había tenido una relación adúltera con una mujer en una iglesia evangélica, And that immorality led to his unbelief. y esa inmoralidad le llevó a la incredulidad. Friends, immorality and unbelief feed each other. La incredulidad y la inmoralidad se alimentan. The immorality which can begin even by those in the church La inmoralidad que comienza incluso en la iglesia can end up ruining the church and the people involved. puede arruinar a la iglesia y a las personas que participan de ella. The religion that you and I tend to create La religión que tú y yo vamos a crear is a religion which confirms us in our sins rather than confronting our sins. es una religión que nos confirma en nuestro pecado y no nos confronta en nuestro pecado. You see, friends, the Bible doesn't teach that our main problem with God is our ignorance of Him, La Biblia no nos dice que nuestro problema principal es nuestra ignorancia de Dios, but our enmity toward Him. sino nuestra enemistad contra Dios. As one friend of mine has said, Un amigo mío dijo, the basic reason people don't sin la razón básica por la cual las personas no pecan is lack of opportunity. es por falta de oportunidad. If we are really converted, Si realmente somos convertidos, we will try to avoid such opportunities nosotros buscaremos evitar tales oportunidades, rather than create them. no crearlas. And we won't even do that perfectly. Y no lo vamos a hacer perfectamente, But that will be the way the stream is flowing if Pero- we're really converted. pero esa será la dirección del agua en nuestra vida si realmente somos cristianos. As another author has said, Otro autor dijo, the difference between an unconverted man and a converted man la diferencia entre un hombre convertido y uno que no ha sido convertido is not that the unconverted man has sins no, and the converted man has no sin, no es que el no convertido tiene pecados y el convertido, el convertido no tiene pecados, but that the unconverted man pero que el que no ha sido takes convertido, part with his cherished sins against God, él participa de sus pecados amados contra Dios, whereas the converted man mientras que el convertido takes the part of a reconciled God toma la parte de un Dios reconciliado against his hated sin. contra su pecado odiado. Friends, take God's part.
Amigos, tomen el lado de Dios. Agree with God. Estén de acuerdo con Dios. If you take part with your cherished sins against God, Si tú tomas el lado de tu pecado contra Dios, where you are seeking out opportunities to sin estás buscando oportunidades de pecar and bending the truth to justify them, y estás distorsionando la verdad para justificarlos, then friends, that's just a cover entonces amigos, eso solamente es una cubierta for the fact that your heart is really dead to God. que encubre el hecho que tu pecado está muerto a Dios. This is just a warning that Jude is giving these self-professed Christians Esta es la advertencia que Judas da a estos autoproclamados cristianos and that he gives to us today. y que nos da a nosotros el día de hoy. So let's look at these verses again, Jude 3 and 4. Entonces vayamos a estos versículos de nuevo en Judas 3 And y let me just 4 summarize. y quiero resumir. Let me just sort of back out of them through the passage. Quiero ir como que casi en reversa It por el ends here in pasaje. verse 4 with this immorality. Porque termina en el versículo con esta inmoralidad. Before that, we see this immorality comes about because they've changed the grace of God. Y lo vemos porque han cambiado la gracia de Dios. That is, they've denied Jesus Christ. Han negado a Jesucristo. Remember, he called them godless, Son impíos. and they've secretly slipped in, Y se han metido secretamente. and their condemnation was written about long ago. Pero su condenación fue escrita hace mucho tiempo. But what does he lay against this in verse 3? Pero ¿qué pone como contraste en el versículo The 3? faith La fe, that's been entrusted to them, que ha sido encargada a nosotros. that they are to contend for, Que ellos deben de luchar por. that they are being urged to contend for, Él los exhorta a contender por that esa he fe. is writing them about. Y Él les escribe acerca de esa And it's fe. about the salvation we share. Y trata con la salvación que nosotros compartimos. Okay, I want to hear some statements now about the salvation that we share. Ahora, quiero escuchar algunas afirmaciones acerca de la salvación que If nosotros there's someone compartimos. sitting here Si hay alguien que está aquí or someone watching o alguien que está viendo who is not a Christian que no es and cristiano would like to be forgiven of their sin, y quisieran ser perdonados de sus pecados, what do they need to know? ¿qué tienen que saber? I'm serious. Put up your hand and give me a one-sentence answer. Lo digo Very en briefly. serio, quiero que levanten la mano y me digan una respuesta en una sola oración. ¿Qué necesitan What do saber they las need to know? personas para ser salvas? Levanten la mano y díganlo en voz fuerte. Levanten la mano, levanten la mano. Put up your hand and I'll call on you. No, pastor cannot play. El Yep. pastor no puede. What's your name? Sí, dime tu nombre, por favor. Josafat. Jehoshaphat? Okay. They have to deposit their faith in Christ. Okay, they have to deposit their faith in Christ. Good. All right. Depositar su fe en Cristo, bien, Give ok. me something else to put on either side of that. Dame más, que podemos So, añadirle a non-Christian eso. friend, you need to deposit your faith in Christ. Yeah. Amigo no cristiano necesita depositar su fe en Cristo. What's your name? ¿Tu nombre? Ramiro. Ramiro? Repent of their sins and Repent of your sins in Christ. and then put the deposit of your faith Entonces, in nos Christ. arrepentimos Just what Jesus says in Mark 1. de lo que- Repent of your sins and trust in Christ. Lo que Cristo dice Good. en Can we Marcos add this a little 1. bit more to this? Muy What bien, do we vamos tell a our añadirle non-Christian más friends? a esto. ¿Qué le Repent of diríamos your a un sin amigo and no trust in cristiano? Christ. Arrepiéntete de Anything tus else we need to pecados, tell them? cree en Cristo. ¿Qué más le diríamos? Name? Recognize their sin. Name Diana. Diana. Omar's wife. Yes, Omar's Yeah. wife. Okay. Recognize their sins. Okay, before you can repent of it, you have to recognize it. Okay, so first, Antes de arrepentirte, tienes que reconocer de tu Recognize pecado. your sin. Reconoce tu pecado. repent of it. Arrepiéntete And trust de in Christ. y confía en Cristo. Something else. Bien, Not ¿qué to build más? this out ¿Qué anymore. más? ¿Qué más podemos decir? Yes. What's your name? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre, por favor? Luisela. And we need to recognize God's mercy upon us. Amen. So, Christ's coming Entonces, la venida de Cristo is God's mercy. es la misericordia de Dios. He has sent his son to be a sacrifice for our sins Envió a su Hijo para hacer sacrificio por nuestros pecados on the cross. en la cruz. And he has died as a substitute Y ha muerto como sustituto for the sins of all of those that would ever repent and believe in Jesus. para todos aquellos que se arrepienten y creen en Jesús. And by his resurrection,
Y por su resurrección, we know that God accepted the sacrifice. sabemos que Dios aceptó el He sacrificio. calls us all now to repent and believe, Y nos llama a todos a arrepentirnos y to creer be forgiven for our sins. para recibir perdón por nuestros pecados. Because He made us, Porque Él nos creó and He made us in His image. y nos hizo a su imagen. And my non-Christian friend, the whole reason you are alive, Y mi amigo no cristiano, la razón por qué tú estás the whole vivo, reason you are drawing breath, la razón por qué tú respiras el aire, is so that you yourself can come to know God es para que tú puedas llegar a conocer a Dios and show others what God is like. y enseñarle a otros cómo es Dios. So these may just seem like a couple of verses in a short letter at the back of the New Testament. Entonces esto pueden parecer como dos simples versículos en uno de los últimos libros del Nuevo Testamento, But they get to the very core of what we're about. pero llegan al núcleo de lo que realmente trata nuestra fe. Look again at these verses 3 and 4. Vean otra vez los versículos 3 y What a 4. stark contrast. Qué contraste tan grande. The immorality of verse 4, La inmoralidad del versículo 4 or the faith we've just described in verse 3. o la fe que acabamos de describir del versículo 3. That's the watershed issue. Ese es el punto determinante. Faith or immorality. Fe o inmoralidad. Sin and skepticism on the one hand, Pecado y escepticismo de un lado or repentance and belief on the o other. arrepentimiento y fe del otro. That's the choice Esa es la decisión between anti-Christian and Christian. entre anticristiano y cristiano. Friends, this is the choice really for every church. Hermano, esta es la decisión de cada iglesia. We shouldn't tolerate wrong in ourselves. No debemos de tolerar el mal en We nosotros. should repent of false claims. Debemos de arrepentirnos de esas afirmaciones We should repent of falsas, false teaching, de la enseñanza falsa, of sins. de nuestros pecados. And though we should love the people, Y aunque debemos de amar a las personas, we shouldn't tolerate this in others. no debemos de tolerarlo en la vida de los demás. And by that I especially mean members of our local church. Y con eso me estoy refiriendo a los miembros de nuestra iglesia. I know the idea that things can be wrong is controversial today. Sé que esa idea de que algo pudiera ser malo es controversial el día de hoy. No, I remember not too long ago hearing about a student who got a C on a research paper. Recuerdo cuando a un alumno le pusieron un 7, un aprobado mínimo en un trabajo de investigación. And he asked why he'd only gotten a C. Y le preguntó al profesor, ¿por qué me pusiste una calificación tan baja? And the professor said, well, the reasoning was faulty, Pues la razón por qué te di esa calificación, the sentences were poor, la lógica era mala, la organización era the mala, grammar and spelling were wrong. la gramática y la ortografía mala. And the student responded, but it's still my opinion. Y dijo, pero es aún así mi opinión. Friends, that's how people feel about actions today. Y sabes, así piensan las personas en sus acciones As el día de long as hoy. we're sincere, can there be anything wrong with it? Con tal de que seamos sinceros, no puede ser malo. And the answer is yes. Pero la Biblia dice que eso no es The Bible cierto. teaches us the truth, La Biblia nos enseña la verdad, even when it's against what we do. aun cuando va en contra de lo que hacemos. Friend, our world is deafened to God. Nuestro mundo está sordo a Dios. We're insulated from Him by the sway we've given our own impulses in our lives. Estamos alejados de Él por la soltura que le hemos dado a los impulsos de nuestra vida. But we must realize Pero tenemos que entender that people can be wrong, que las personas se pueden even over equivocar, important matters like God and the gospel. aún sobre temas tan importantes como Dios y el So Evangelio. when it comes to matters like this, Entonces, cuando llegamos a estos temas about God's importantes grace and God's holiness, sobre la gracia y la santidad de like, Dios, cómo es Dios, we should contend nosotros debemos de contender for the truth about the faith, por la verdad de la fe, for the truth about our sin, por la verdad de nuestros pecados, for the lordship of Christ, por el señorío de Cristo, for the grace of God. por la gracia de Dios. Because we should not deny Christ. Porque no debemos de negar a our Cristo, own sins. sino negar nuestros pecados. We shouldn't change the gospel of God's grace. No debemos de cambiar el Evangelio But de la we gracia de should Dios, pray for the gospel sino of God's orar grace to change us. que el Evangelio de la gracia de Dios nos transforme. And that our churches faithfully hold out this hope to others today. Y que nuestras iglesias puedan repartir y compartir esa fe a los demás. And continue to hold out that hope to the generations that may come. Y sigan compartiendo esa fe en las generaciones venideras. Let's pray. Vamos a orar juntos. Lord, we pray that we would not be fooled Padre, pedimos que no seamos engañados by any false freedom por una libertad falsa that is really bondage. que realmente es esclavitud.
We pray that you would wake people up to the truth of your word. Pedimos que tú despiertas a las personas a la verdad de tu palabra. That where your spirit is, Que donde esté tu espíritu, there is freedom. entiendan que hay libertad. Make this church faithful Que esta iglesia sea fiel as messengers of that freedom in Christ. como mensajeros de esa libertad en Cristo. Liberate those today enslaved to sin and death. Libera a aquellos que están esclavizados al pecado y a la muerte. Protect your church from those who would mislead her. Protege a tu iglesia de aquellos que quisieran dirigir mal a tu We iglesia. ask in Jesus' name. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amen. Amén.